Sí, profe. ¿Todos la tienen a mano? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Valentín, ¿me escuchás? Bueno, el primer punto mencionaba cuál era el órgano del cuerpo humano que contenía las células madres que se diferenciaban en linfocitos. ¿Cuál es el órgano que contiene células madres que se diferencian en linfocitos? Que también lo vimos en el sistema. Yo puse médula ósea roja. Sí, está bien, médula ósea, está bien. Después, la pregunta 2 era, los linfocitos T tienen otro nombre, ¿cómo se les llama también? ¿Linfocitos T o Células. células Células T. Bien. Son responsables de un tipo de inmunidad, porque nosotros habíamos visto que hay dos tipos de inmunidad, una inmunidad que es celular y una inmunidad que es humoral. Celular. Mediada por células. Sí, son responsables de la inmunidad mediada por células, ¿sí? Linfocitos T se relacionan con lo que es inmunidad celular, ¿sí? Mientras que los linfocitos, ¿cuáles eran los otros tipos de linfocitos? Los B. Los B, o sea, son dos tipos de linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B, o células B, son responsables de la inmunidad por medio de ¿qué? La inmunidad humoral. La inmunidad humoral, que era a través de inmunoglobulinas o anticuerpos. Repasamos esa oración, ¿cómo quedó? Sí, por favor, profesora, que me quedé. Los linfocitos T o células T son responsables de la inmunidad mediada por células, mientras que los linfocitos B o células B son responsables de la inmunidad por medio de inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, sí. Ahí está. Bien. La tercera afirmación decía, la inmunidad, ahí había que decir qué tipo de inmunidad era, la que era producida cuando se aplicaba una vacuna. Cuando se aplica una vacuna, ¿qué inmunidad es? Adquirida. Inmunidad artificial. ¿Es artificial? Y adquirida puse yo. Adquirida y activa. Porque dentro de lo que era inmunidad artificial, ustedes tenían activa y pasiva. Sí, es así. Inmunidad artificial, adquirida y activa. Bien. La oración número 4, la masa de tejido linfático. Guarden un segundito. La masa de tejido linfático más grande del organismo, formada por pulpa blanca y pulpa roja, es, ¿cuál es el órgano más grande del sistema linfático? ¿El timo, Silvia? El No. timo. El vaso. Vaso. El vaso es más grande que el timo.
Ah, sí, es verdad. Claro, Pulpa roja, pulpa blanca, sí. claro. Y aparte tiene las dos, que tiene arteria y vena, sí, sí. Entonces, la masa de tejido linfático más grande del organismo, formada por pulpa blanca y pulpa roja, es el vaso. Ahora sí, en la 5 menciona un órgano bilobulado responsable de la maduración de las células T. Ese sí es el timo. Ahí sí, el timo. Ese sí es el timo. Después, muy importante también, porque inclusive lo vimos en otros sistemas, la primera línea de defensa inespecífica contra los patógenos son. ¿Cuáles son? La piel Sí, y la química es el moco, el sudor y las lágrimas, entre otras bien. O cosas. sea, todo lo que es secreciones. Sí, Bien. Si quieren ustedes aclaren ahí, ponen secreciones, y si quieren al lado pueden aclarar todas las secreciones que tienen la función de generar un mecanismo de defensa, ¿sí? Lo habíamos nombrado al moco, habíamos nombrado las lágrimas, habíamos nombrado el sudor, el sebo, el cerumen, las secreciones vaginales. Me estoy olvidando de alguna. Las secreciones bucales, las secreciones salivales, bueno, todas esas secreciones tienen función de defensa inespecífica, o sea, no es que actúan con también determinación. lo que es el vómito, la diarrea, eso también lo habías dicho. Sí, o sea, el vómito y la diarrea a veces son, digamos, síntomas que Sí. contribuyen a eliminar aquello que se reconoce como extraño. Y la segunda línea de defensa inespecífica, ¿cuál es? Las proteínas, puede ser, Las Silvia. Proteínas, antimicrobianas. Fagocitos exactamente, proteínas antimicrobianas, Sí. los fagocitos, fagocitos y las células NK. sí, y células NK. O sea, son tipo de células que tienen la capacidad para reconocer lo extraño y fagocitarlo. ¿Fagocitarlo qué quiere decir? Es como si se lo digieren, ¿sí? Comerlo. Exactamente, es como digerirlo para eliminarlo. Ujú. Profe, Bien. después ¿Esa cómo quedaría, profe? Repetimos las 6. La primera línea de defensa inespecífica contra los patógenos son piel y secreciones. Si quieren, dentro de secreciones mencionan todas las que dijimos. Secreciones, sudor, lágrimas, moco, secreciones Sebo. vaginales, sebo. Y después la Saliva. segunda línea de defensa inespecífica son proteínas antimicrobianas, fagocitos y células NK. Y el punto 7 dice, las sustancias reconocidas como extrañas y que provocan una respuesta inmunitaria se conocen como Antígenos. como antígenos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando dijimos de hacer la red conceptual? Decíamos que pensemos a través o qué mecanismo se activa, y aclaramos el tema de la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Que era como un complejo llave-cerradura, donde el anticuerpo reconocía el antígeno y generaba la respuesta inmunitaria. Bien. Profe, perdón, las 6, fagocitos y células K, NK, NK. con mayúscula, NK. NK, gracias. NK, N de nido, y K de kiosco. Entonces, en la actividad siguiente, Miriam, la 7 te quedó completa, antígeno. Sí, profe, sí, gracias.
Ingresó. Silvia, Aguárdame un Silvia, segundito una que- pregunta. Sí, De la célula esta NK, Sí. o sea, que no reconocen a la célula que no pertenecen al individuo, o sea, la célula no es propia. Por ejemplo, ¿cuáles serían? no tienen ese nombre, son células NK, no es que tengan, que pertenezcan a un determinado órgano, ni que sean un determinado tipo de células, son células NK, ¿Y cuál es como la función? justamente reconocer lo extraño y reaccionar fagocitando o degradando, mediante fagocitación o mediante degradación. Por ejemplo, cuando una persona está con una bacteremia, ¿Sí? ahí estarían en función estas las NK. Podrían entrar las NK y los fagocitos. Ajá, bien. No sé si, eso tendría que, para contestarte con certeza, no sé si particularmente, digamos, reaccionan más a un determinado grupo de bacterias, o por decirte, los fagocitos reconocen cualquier célula extraña, y las células NK también. Lo que no sé si hay una diferenciación entre ellos en cuanto al reconocimiento como extraño, pero se van activando complejos. En realidad no es que la inactivación o la inmunidad es un solo paso donde solamente lo que hacen es destruir. A veces secretan sustancias que se encargan de destruir, o secretan proteínas, o sea, pueden tener una actividad directa o indirecta. Bien. Lo que no sé si se puede medir a nivel bioquímico, si se puede medir el nivel de NK que tenemos. Bien. Estábamos por... recién, perdón, porque ingresó Jennifer, Pablo y alguien más ingresó recién que no alcancé a anotarlo. ¿Quién ingresó recién, chicos? Recién. Sofía Castro, me parece. Sofía, ¿vos ingresaste recién? Porque no lo anoté. No, profe, yo estoy desde el principio. En el chat saludó Soledad Ledesma. No sé si habrá sido ella. No, Soledad Ledesma ya la había ingresado, ya la había anotado. Buenas tardes, profesora. Yo ingresé, se me cortó. Después Alesia también la había anotado. Verónica, ¿vos ingresaste recién? ¿Ingresó? Alesia. Alesia, sí. No, profe, yo estoy del principio. Bueno. Profe, yo entré hace un ratito, no sé si me anotó. Sí, Brenda sí. Y me faltaría, a ver, ¿quién puede haber ingresado recién? Sí, María Emilia también. Bueno, después reviso otra vez cuando cerremos y me fijo a ver si me faltó alguien. Rosy Romero también estaba de hoy. Brenda estaba de hoy. Bueno, espero que no me haya quedado nadie sin anotar. Bueno, después la otra actividad del punto 8, 9 y 10 era para analizar si era correcto. Entonces, la fiebre, ¿es la temperatura normalmente elevada? Verdadero. Bien. Recuerden que con respecto a la temperatura, la escala que utilizamos es la escala Kelvin, la escala grado centígrado. O sea, cuando nosotros estamos anotando la temperatura o registrando la temperatura, se utiliza con una unidad que pertenece a la escala Celsius. Después, la pregunta 9, las células T son productoras de anticuerpos. Verdadero también. Las células T no, eran las células B las que producían anticuerpos. Ah, no, perdón, me equivoqué. Claro. No, me equivoqué, sí. Son las células B las que son productoras de anticuerpos. Es verdad.
Entonces sería falso. Claro. Sí. Y lo arreglan. Le ponemos células B arriba para corregir. Sí, para corregir. Y el otro, en la piel es la defensa, esa es inespecífica, así que es falso. O sea, arriba yo le puse inespecífica. ¿Puede ser? Pero no específico es lo mismo que inespecífica. El término ¿Es lo mismo? no específica es lo mismo que inespecífica. Es lo mismo que, entonces Claro. es verdadera. Claro, porque te dice la piel es la defensa no específica, es lo mismo que decir inespecífica. Bueno, mira vos. Eso es Ahí yo verdadero. puse inespecífica, claro. Bueno, pero acordate eso, algo no específico es lo mismo que decir inespecífico. Claro, bueno. Bien. Qué bueno que me lo aclaró. Está bien. Qué ¿Alguna duda? importante es saber leer una, ¿cómo se llama? Una pregunta. Claro, ese es el error que cometemos. Sí, aparte Chicas, yo creo que en general que me pasa trabajando como docente que cada vez leemos menos las consignas. Escribimos y leemos menos. Sí, Belén, ¿querías preguntar algo? No sé quién, yo ya está, era No, eso. ¿en qué quedó? ¿En verdadero o falso? La 10 es verdadera. Eso, quería saber si era, sí, porque me entré a confundir por eso. Aclará si querés abajo para que si a vos te aparece la misma duda, donde dice no específica, aclará abajo inespecífica, porque es lo mismo. Inespecífica. Bien, después, ¿cuáles son los componentes del sistema linfático? La linfa, los vasos linfáticos, Sí. los ganglios linfáticos, Sí. el timo, vaso y amígdalas. Sí, y médula ósea. Eso me faltó. Gracias. Loli, ¿puedes repetir de vuelta? Sí, linfa, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, timo, vaso, amígdalas y la médula ósea que nos recordó Silvia. Los que ingresaron recién, estamos corrigiendo las actividades. Nombramos recién la pregunta 11. La clase está grabada, así que si ustedes quieren revisar las actividades anteriores, pues escuchen la grabación. En la pregunta 11 se mencionaron, hola Marcia, ¿viste? Lo que hicimos fue mencionar los elementos que constituyen el sistema linfático. Timo, vasos linfáticos, vasos, ganglios, médula ósea, amígdala. Bien, el punto 12 dice, ¿qué es un patógeno? Y mencionar algunos ejemplos. Y son los virus, bacterias, hongos y protozoarios. Y protozoarios, exactamente. Se llaman patógenos justamente por su capacidad de generar una patogenia. Nosotros podemos tener microorganismos podemos tener microorganismos, dije bien, en el cuerpo, sin ser patógenos. Digamos, son habitantes normales, como es la flora bacteriana y demás, que no generan ninguna patología. Los virus, La piel nomás es uno de lo que más llevamos. ¿Cómo, Lourdes? Que nuestra piel tiene, nuestra capa de la piel tiene, pero no es invasivo para el organismo. Claro, exactamente. Es más, en el caso, por la función que cumple, son necesarios. La flora intestinal no se tiene que perder, por eso generalmente en cuadros de diarrea y eso se aconseja recomponer la flora bacteriana con floratil o enterogermina. Sí, es verdad. Perdón, profe, ¿y cómo queda armada entonces?
¿Qué es un patógeno? Mencionar algunos ejemplos: virus, bacterias, hongo y protozoos. Y si se quiere, agreguen ahí que no todos los microorganismos son patógenos. Hongos y qué más. Hongos, protozoos, bacterias y virus. Silvia, yo me perdí, pasaron de la 12 ya, ¿no? No, recién es la que leímos Ah. recién. Virus, bacterias, porque- hongos, protozoos, es de la 12. listo. Aclarando que Y dijo que agreguemos qué más. que pueden existir microorganismos que no son patógenos. Por ejemplo, los productos lácteos que son probióticos, esos tienen bacterias, pero que son necesarias para mantener la flora intestinal. No tienen función, no son patógenas. Bien, en el punto 13, ¿en qué se asemejan y en qué difieren el líquido intersticial y la linfa? Si quieren ustedes aclaren ahí que el líquido intersticial es el que está entre las células. Nosotros reconocíamos líquido intracelular y extracelular. Y lo que es extracelular se llama líquido intersticial. Ese líquido, ¿de dónde viene? Del plasma sanguíneo. Digamos, el líquido que pasa a la zona entre las células, a la zona intersticial y que pasa a los vasos linfáticos, es semejante al plasma. Es el plasma de la sangre, pero con menos proteínas. Se encuentra entre, dijo. Entre las células. Entonces vuelvo a repetir. Tiene la composición semejante al plasma porque viene del plasma, lo único que tiene menos proteínas. Otra diferencia es que ambos pueden tener diferente presión. Silvia, perdón, ¿podés repetirlo del principio? Porque se me cortó, no se escuchaba. Bien. La 13. Sí, la 13 es, el plasma sale de los vasos sanguíneos a través de las paredes de los vasos sanguíneos y pasa a la zona intercelular. Eso se llama líquido intersticial. Y puede pasar también a la linfa. Por lo tanto, la composición del líquido intersticial y la linfa es semejante a la del plasma. Solo Perdón. Sí, Eva. Se me cortó y no sé dónde habíamos quedado. En el punto 13. Sí. Composición de líquido intersticial y linfa semejante a la del plasma sanguíneo. Pero tiene menos proteínas. Yo lo que había puesto en esa, que era en la diferencia, Sí. que no sé si está bien, yo puse, se llama líquido intersticial al que baña las células cuando este líquido entra a los vasos linfáticos y en el tejido linfático se llama linfa. Que no Claro. sé si está bien, esa era la diferencia. Esa es la diferencia, es la ubicación. Cuando está bien, lo que no fuera había de puesto... la célula, cuando está fuera de la célula, o sea, en la zona intersticial, se llama líquido intersticial. Sí. Cuando pasa a los vasos linfáticos se llama linfa, o sea, la diferencia es la ubicación. Claro.
Lo que no había puesto es la semejanza porque no lo había encontrado. Claro, y que pasen o no a los vasos linfáticos depende de la presión, o sea que pueden tener distinta presión en el líquido intersticial y en la linfa. Ah, gracias. ¿Quedó claro el punto 13? Sí, profe, perdón, está diciendo Valentín por celular si lo puede volver a ingresar, que se le salió el internet y se fue. Pero no está, él lo tengo en clase. Soledad, Yul creo que. Sí, Soledad López. Sole también, Soledad. Sole también y otra chica. No Sí, está pero se ahora sale- bien, Pero yo era. ya entré, ya me aceptó a mí. Yo también había puesto en el grupo, pero ya Ah, me vos aceptó. también, Marcia. Por eso estaba Marcia, estaba Valentín y alguien más. Yo acepté a los 3, a Valentín lo tengo en la lista, bueno, a Marcia también, y no tengo a nadie más en la sala de espera. Que intenten otra vez ingresar porque no los tengo en la sala. A Valentín lo tengo en la clase. Deben ser los mensajes anteriores, Silvia, que mandamos. Capaz que Miriam los vio recién. Seguro, porque recibí un mensaje y seguro los vi recién. Bueno. Perdonen, chicas. No, está bien, me parece bárbaro que estemos atentos porque, bueno, no es fácil esto de la conectividad y de la virtualidad. Bueno, después en el punto 14, ¿qué diferencias hay estructurales hay entre los vasos linfáticos y las venas? El tamaño. Algunos son el vaso más grande y las venas son más chicas. Bien, o sea, los vasos linfáticos y los capilares linfáticos tienen un diámetro mayor que los vasos sanguíneos. Y después dice que presenta una estructura química única que le permite que el líquido intersticial ingresen en ellos. Yo puse eso también, no sé si está bien. Sí, está bien. Después Repitan, tiene, chicas, por favor. sí, repetimos. Los capilares linfáticos tienen diámetro mayor que los capilares sanguíneos. Después mencionaste, qué bien, ahí está. Después los vasos linfáticos tienen la pared más delgada. Poseen más válvulas. Y poseen ganglios linfáticos que actúan como filtro. Entonces repetimos, pared de los vasos linfáticos es más delgada, posee más válvula y posee ganglios linfáticos que actúan como filtro. Y después creo que habían mencionado ustedes también que hay un intercambio de material o de sustancia entre los vasos linfáticos y las células en la zona intersticial. Bueno, y después, ¿cuál es la función del sistema inmunológico? De lo que hablamos la otra clase y lo que estamos hablando ahora. Función de protección al sistema, a nuestro sistema. No siempre está programada para responder a todo lo que nos hace daño.
Por eso a veces puede como poner en riesgo la integridad del cuerpo humano. O sea, puede neutralizar antígenos, eliminar también. O sea, por eso tiene una función de protección y en algunos casos puede constituir un riesgo de integridad. Neutraliza antígenos. Elimina. Ajá. Eliminación. Inclusive también tenemos que pensar que la protección a veces se manifiesta a través de impedir la entrada. Cuando hablamos de las barreras inespecíficas decíamos que lo que por mecanismo físico impedía la entrada. Entonces impide el ingreso de sustancias patógenas o sustancias químicas, y si llegan a ingresar puede neutralizarlos y eliminarlos, por lo tanto tiene una función de protección. Pero también puede tener una respuesta frente a agentes no patógenos o a desconocer, a reconocer algunas células del organismo como extrañas y por lo tanto va a tener una función, va a poder poner en riesgo la integridad del cuerpo humano. ¿Quedó completo eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cuál era la función de los neutrófilos? ¿Se acuerdan que uno de los tipos de glóbulos blancos se llamaban neutrófilos? ¿Cuál era la función de los neutrófilos? Más que en la respuesta inflamatoria. ¿Lo habían puesto eso? ¿Habían encontrado la función de los neutrófilos? Yo no, profe. No. Hola. Nadie le hizo, creo. Ay, perdón, pensé que estaba con el micrófono abierto. No. Silvia, ¿no es la de fagocitar y buscar elementos extraños para ser destruido y va a utilizar ¿No actúa contra las sustancia- infecciones? Claro, es decir, actúa, digamos, la medición de los neutrófilos permite detectar una reacción, un mecanismo de infección, ¿sí? Pero además tiene una función en la inflamación, porque la inflamación también pertenece a los mecanismos de reacción del cuerpo frente a determinadas situaciones, ¿sí? Entonces el número de neutrófilos aumenta, por ejemplo, en una artritis reumatoidea, en un proceso infeccioso. Los neutrófilos es un tipo de glóbulo blanco. Si ustedes se fijan, cuando se mide en laboratorio, se miden los glóbulos blancos, al lado después o abajo hay una lista de los distintos glóbulos blancos. Y los neutrófilos están aumentados inclusive en algunas lesiones de cadera o alguna quemadura, los neutrófilos también están aumentados, en una artritis reumatoidea están aumentadas, y además son los que acompañan ese proceso inflamatorio, que es una de las manifestaciones de alguna patología o infección.
Profe, ¿y aparece en algún estudio? Sí, en el laboratorio. Fíjate en los estudios bioquímicos. Ah, sí, tiene Fíjate que está razón. la columna de todos los glóbulos blancos y aparecen los neutrófilos aumentados. Es decir, en general nosotros decimos siempre que a veces el aumento de glóbulos blancos te está marcando un proceso infeccioso. El aumento de neutrófilos particularmente te puede marcar no solamente un proceso infeccioso, te puede marcar alguna lesión o te puede marcar una artritis reumatoidea. En algunos casos el aumento de neutrófilos no está acompañado de ningún síntoma. Como puede ser, por ejemplo, la fiebre, como en un proceso de infección. Bien. El punto 17. ¿Qué son los anticuerpos y cuál es la función en la respuesta inmunológica? Los anticuerpos son armas específicas y especiales que tienen una función defensiva y se encuentran en nuestros fluidos corporales. Bien, y son las inmunoglobulinas. Exactamente. ¿Te acuerdas que habíamos visto distintos tipos de inmunoglobulina que se identificaban con letras? Bien, después, ¿qué pasa en una enfermedad autoinmune? Perdón, profe, función defensiva y qué más, además de la inmunoglobina. No, porque dice, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son inmunoglobulinas. Que tienen la función de detectar los antígenos y unirse en forma específica. Las inmunoglobulinas tenían distintas letras porque tenían distinta concentración, estaban en distintos lugares. Había algunas inmunoglobulinas inclusive que pasaban la placenta, otras no. Bien. El punto 18 dice, ¿qué pasa en una enfermedad autoinmune? Silvia, yo puse que el organismo no reconoce a los tejidos o células y reacciona atacándolos a dichas células o tejidos con anticuerpos y células T. Bien. ¿Está bien? ¿Conocen algún ejemplo? La diabetes tipo 1. Lupus. El lupus es eritematoso, la esclerosis múltiple. Sí, la artritis reumatoidea. Sí, esas son enfermedades autoinmunes. La miastenia. ¿Para qué más habías dicho ayer? No me acuerdo si había nombrado alguna más. La encefalitis, me parece que hay una enfermedad así que no me acuerdo, hay otra palabra que la acompaña, encefalitis, no sé qué, no me lo puedo acordar. Ah, no, yo no me acuerdo tampoco. Perdón, Luciana fue la que leyó la respuesta. Sí, creo que sí. ¿Querés que la repita? Sí, por favor. Bueno, te digo, el organismo no reconoce a los tejidos o células y reacciona atacando a dichas células o tejidos con anticuerpos y células T. O sea, no reconoce células ¿La propias. podría repetir? Sí, que el organismo no reconoce a los tejidos o células propias y reacciona atacándolos
con anticuerpos y células T. O sea que tienen los dos tipos de respuesta, la celular y humoral. Y los ejemplos: esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoidea. Bueno, el punto 19 es ¿qué es una alergia? ¿Por qué hablamos de alergia dentro de lo que es sistema inmunitario? ¿Qué es la alergia? Es la respuesta Es una del sistema inmunológico ante un antígeno. Claro, pero es una respuesta ¿cómo? ¿Cómo podríamos caracterizar a la respuesta de tipo alérgica? ¿Es una respuesta normal o una respuesta exagerada? Exagerada, o sea, como una hipersensibilidad. Claro, exactamente, es una respuesta exagerada a esos agentes que desencadenan esa respuesta exagerada, se les llaman alergenos. Y puede ser una amplia variedad, puede ser sustancias que liberan las plantas, pueden ser sustancias que están en los alimentos, puede ser un determinado medicamento. Digamos, alérgenos podemos tener en cualquier lugar. Hay muchas posibilidades del polen de las flores. Entonces la Yo, por respuesta... ejemplo, profe, soy alérgica a picaduras de insectos, cualquier insecto. Claro, a los Desde insectos. una hormiga hasta un mosquito, cualquier insecto. Cualquier insecto. Inclusive, creo que nosotros se acuerdan cuando vimos también en físico-química el tema de la reacción alérgica al látex. Hay unas proteínas del látex que generan reacciones alérgicas muy severas, que es una cuestión que se tiene que tener muy en cuenta cuando se trabaja en salud. Sí, hay personas que son alérgicas a múltiples de estos factores, que pueden ser alérgicas a todo, por ejemplo, al ambiente, también al polen, a los alimentos, es como un conjunto. Sí, es como que tiene una respuesta multifactorial, es decir, hay varios factores que pueden desencadenar la respuesta de alergia. Lo que pasa es que a veces hay que ver la causa de lo que desencadenó la alergia. Y después hay personas que la han desarrollado después de estar mucho tiempo expuestas a algo. Por eso dentro de las alergias se reconocen también dentro de lo que son enfermedades laborales. Bueno, y recuerden también que en una alergia, que es una respuesta exagerada, hay aumento de la liberación de histaminas, se liberan histaminas, aumenta el flujo de sangre, por eso aparece a veces enrojecimiento, y aumenta la producción de mucosidad. Vieron que las rinitis se manifiestan por eso, por el aumento de mucosidad. Empieza la famosa gotera. Claro, exactamente. Bueno, después, ¿por qué es difícil? ¿Quedó completa la 19 o alguien tiene alguna duda? Y después la pregunta 20, ¿por qué es difícil que una persona con HIV combata las infecciones? ¿Cuál era la característica del paciente con HIV? Porque tiene el sistema inmunológico deprimido. Exactamente. ¿Sí? Una deficiencia de la respuesta inmunológica. Por eso, ahora porque existen muchos tratamientos, pero antes el paciente no fallecía no por HIV, sino por las infecciones que contraía. Bien, más o menos eso, porque yo les había dicho hasta el punto 20, ¿no? Sí. Bien, con eso y con la red conceptual, que yo les había dicho, les había sugerido que la hicieran, ya lo del sistema inmunológico ya estaría. Ya con que miren, después revisen
la red y revisen estas actividades, ya estaría lo del sistema inmunológico. Solamente de biología nos quedaría la semana que viene ver, aunque sea un poquito de microbiología, no lo voy a hacer muy extenso, y ya terminamos con los temas de biología. Si no tienen ninguna pregunta en lo de biología, pasamos a que me pregunten si tienen alguna duda con respecto a físico-química. De físico-química voy a armar un examen, estoy armando un examen múltiple choice, o sea, algunas preguntas van a ser múltiple choice, solamente algunos conceptos por ahí van a ser para redactar, pero después va a ser múltiple choice. Yo no puedo escuchar, Silvia. ¿En qué horario iba a empezar el examen? Mira, lo voy a empezar a las 4, lo voy a subir a las 4, para que tengan un poco más de tiempo. Y después a quienes me avisaron que no podían, se los voy a subir a las 9. Y bueno, ¿y cuánto tiempo tenemos? ¿A las 4, profe, dijo? Sí, a las 4 hasta las 7. 7 u 8, no me molesta si se atrasan un poquitito más, no va a ser muy largo. Buenísimo, profe, gracias. ¿Estuvieron mirando el material si tienen alguna duda o algo? Sí, en lo personal sí estuve mirando y no, la verdad que con lo que ya nos había explicado con las clases. Lo de requisitos físicos y requisitos químicos quedó claro. Sí, profe, todo bien, muy bien. Bien. Estaba mirando a ver qué otra cosa. Profe, le consulto, el tema de las mezclas. En el examen, ¿tenemos que hacer alguna cuenta? Porque las cuentas no me quedaron claras. Y en la última clase no puede estar. Revisamos si querés alguna cuentita. Dale, por favor. Con respecto a las concentraciones, lo más importante, ahora te voy a marcar algunas cuestiones. Esperame un segundito a ver si puedo abrir estos dos archivos. Lo explicó, pero no lo recuerdo y no había tomado apuntes, por eso lo vuelvo a... No, está bien, no te preocupes porque lo de la osmolaridad, ¿les quedó claro? ¿De qué? No está claro la osmolaridad. ¿No está claro? Bueno, esperen que abro los archivos porque si no los tengo abiertos no los puedo compartir. Aguarden un segundo que se están abriendo los archivos. Esto es lo que me cuesta a veces con la computadora, cuando quiero tener varias cosas abiertas, eso es lo que anda muy lerda. Profe, ayer yo fui tomando nota de los temas que usted había dicho que iba a tomar mañana en el trabajo, pero o se me salteó o eso de los cálculos no lo nombró usted que lo iba a tomar. Lo de concentraciones. Claro, lo que pregunta la compañera, por lo menos eso del último trabajo de mezcla. No, ¿sabés lo que dije? Lo que le dije, concentraciones y dilución. No dije lo de los cálculos, lo que nosotros hicimos en cálculo es de dilución, por eso a lo mejor no lo mencioné. Ok. Te hago una pregunta, Silvia. Sí. Viste que habíamos hecho el cálculo
también que es la otra materia físico-química que nos dio del tema de la dilución del alcohol, que había dado 632. A mí en el que había hecho el problema de vuelta me había dado 631, tanto, redondea 632, ¿está o hay que poner coma? No, siempre se redondea porque los sistemas de medición que tenemos no nos miden hasta la décima del mililitro. Por eso era 600, era para redondear mayor de 5, era para redondear 632. Claro, si usted, el día que ustedes empiecen a trabajar con preparaciones magistrales, solamente si llegan a trabajar con micropipetas, las micropipetas son unas pipetas automáticas, pueden llegar a medir menos de 1 mililitro. Pero en las pipetas normales o en los materiales volumétricos que van a conocer ustedes en el laboratorio, no van a trabajar con décima de mililitro. Por eso redondean siempre utilizando las técnicas de redondeo que aprendieron en matemáticas. Bueno, primero vamos a ir por partes. Voy a compartir primero lo de osmolaridad. Ahí teóricamente están todos los archivos abiertos. Me dicen cuando lo empiezan a ver. Ahí se empieza. Bien, bueno, acá era los aspectos que tenían que ver con las mezclas de salud. El concepto de solución, soluto y solvente. Acá les había definido lo que era una solución, lo que era el soluto, lo que era el disolvente, las unidades lo que era concentración y las unidades de concentración. Acá, la osmolaridad es la medida usada por los farmacéuticos para expresar la concentración total de las disoluciones usadas en medicina. O sea, la osmolaridad, por ejemplo, en el caso del alcohol o en el caso de un jarabe, ustedes pueden ver una concentración por ciento masa en volumen. Pero aquellas concentraciones que son de uso intravascular, generalmente la medida de la concentración se va a dar en osmolaridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la concentración que nosotros tenemos como dato de la sangre la tenemos en osmolaridad. Por lo tanto, cuando identificamos las sustancias que van a ir a vena, las vamos a identificar en función de esa osmolaridad. Entonces, es la concentración plasmática de solutos disueltos. Concentración plasmática de solutos disueltos, de que dependen de los moles de los diferentes solutos y el número de partículas en que se disuelve. Es decir, por ejemplo, si tenemos cloruro de sodio en el plasma, o sea, porque en el plasma nosotros tenemos cloruros y sodio, nosotros tenemos una determinada concentración en moles, pero a su vez, cada cloruro de sodio va a dar 2 partículas, ¿sí? Por lo tanto, la osmolaridad va a depender de los moles, o sea, la cantidad de cada soluto, y del número de partículas que genera cuando se disuelve, ¿sí? ¿Cuál es la osmolaridad plasmática normal? Entre 280 y 295 miliosmol por litro, ¿sí? O sea, hay un dato que es real, que eso está medido, que es la osmolaridad de la sangre. La osmolaridad de la sangre, o sea, la osmolaridad plasmática, tiene un valor de 280 a 295 miliosmol por litro. Eso da lugar a que cuando se colocan
líquidos a nivel intravenoso, puede ser que sea isotónico, que quiere decir que tiene la misma osmolaridad, por eso se lo define como isotónico. Isosmótico es lo mismo. Isotónico, isosmótico es lo mismo, cuando tiene la misma osmolaridad que la sangre, que el plasma. Un ejemplo es el suero fisiológico. El suero fisiológico es isotónico o isosmolar con el plasma sanguíneo. Si tiene menos osmolaridad, llamamos solución hipotónica o hiposmótica. Y si tiene mayor concentración, mayor osmolaridad, se le llama hipertónica o hiperosmótica. Entonces ustedes acá tenían un ejemplo, por ejemplo, la solución fisiológica tiene la misma osmolaridad que el plasma sanguíneo. Y acá estaba para qué se utilizaba. El Ringer lactato tiene una osmolaridad un poquito menor que la del plasma, pero si se lo combina con glucosa, al 5% tiene una osmolaridad mayor, de 525. La solución salina hipertónica tiene mayor concentración, por lo tanto va a tener una osmolaridad mayor. Yo necesito... no necesito que se acuerden de memoria la osmolaridad de la solución hipertónica, solamente que sepan que tiene mayor osmolaridad. Y después tienen las soluciones glucosadas, la del 5% es isosmolar, y la del 10, 20 y 40% son hiperosmolar o hipertónica. Eso por un lado. Dejo de compartir esto. Y ahora les comparto los problemitas que ustedes me decían que les costaba. Díganme cuando lo ven en la pantalla. Ahí está, profe. Bueno, acá los cálculos, lo que pasa es que nosotros lo resolvimos juntos y yo después no grabé el ejercicio resuelto. Yo les dije que la fórmula que se utilizaba para lo que era dilución es concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es saber identificar qué datos tenemos en la consigna, ¿sí? Entonces, en el punto 9, acá menciona que para desinfectar la piel se utiliza un alcohol de 76% volumen en volumen, ¿sí? Esta es la concentración final, es la concentración que queremos obtener. ¿Qué tenemos para prepararla? Tenemos 500 mililitros de una solución alcohólica de 96% volumen en volumen, o sea, de 96 grados. 96 grados o 96% sería la concentración inicial y 500 mililitros sería la concentración inicial, perdón, el volumen inicial. Sería 96%. Claro, entonces me quedaría 96 por 500 y me quedaría igual a 76 por volumen final. El volumen final, o sea, sería X, lo que ustedes en matemática conocen como incógnita.
¿Está? ¿Lo Entonces, podrías volver a repetir? sí. 96% es la concentración inicial. 500 mililitros es el volumen inicial. La concentración final es 76% y el volumen final es la incógnita, es X. Cuando ustedes despejan ese volumen final, la concentración final va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. O sea, me queda 96 por 500 dividido 76. ¿Cuánto les da eso? ¿Dividido cuánto, Silvia? 76. 631. 631 con 57. Bueno, como es 631 con 57, se pone 632. Valentina, ¿vos te dio lo mismo? No, no escuché nada, perdón. ¿Me lo podés repetir? Vos hiciste 96 por 500 dividido 76. Sí, me dio lo mismo. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 500 mililitros hay que agregarle agua destilada hasta llegar a ese volumen que ustedes calcularon. Porque ustedes están calculando volumen final, pero el volumen inicial era de 500. Entonces, 132 hay que agregarle. Claro, hay que agregar 132 mililitros de agua destilada para llegar a tener un alcohol de 76%. ¿Quedó claro eso, chicos? Lo más importante siempre es que ustedes entiendan qué son cada uno de los datos que tienen. ¿Sí? Vamos a mirar Silvia, el 10. Sí, vamos a mirar el 10. En el 10 tenemos una solución concentrada. ¿Cuál es la concentración de la solución de cloro concentrada? $60 gramos en 1 litro, pero es al 6%. O sea, es 6% más en volumen. ¿Sí? Esa es la concentración inicial. No sé qué volumen tengo, pero me dice que hay que obtener 1 litro de una solución al 0,5%. Por lo tanto, 1 litro, ¿qué sería? El volumen. Final. El volumen final. El volumen final. El volumen final. O sea, sería 1 litro o 1000 mililitros. Eso es el volumen final. ¿Y 0,5 qué sería? La concentración final. La concentración final. Por lo tanto, de esta fórmula hay que despejar volumen inicial. Ajá. ¿Ya? Ustedes despejan volumen inicial, ¿cómo queda? Concentración final, o sea, 0,5 por 1000 dividido 6. $83,33. Bien, o sea, lo redondeamos a 83, así que hay que medir 83 mililitros de la solución concentrada y agregarle agua destilada hasta 1000 mililitros. Habría que agregarle, digamos, el 17 no sé cómo explicarlo. 916 centímetros cúbicos. Claro. 916 mililitros. Claro.
Ustedes se acuerdan que en comunidades de volumen pueden haber usado mililitros o centímetros cúbicos. Uno mide la capacidad y el otro mide volumen, pero para los fines que estamos usando nosotros es lo mismo, ¿no? ¿Ustedes lo usaron igual o lo diferenciaron? Yo usé mililitros. Bien, está bien. Pero si hubieran usado centímetros cúbicos no está mal. Ah, no, pensé que hablaba de litros. Sí, 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 ya sé. Sí, sí. Bien. ¿Está claro eso? Sí, perfecto. Bien. Dejo de compartir y miramos la última. Díganme cuando la ven. Ahí se ve, ahí se ve. Bien, ustedes piensen que acá, más allá de que yo no tenía las concentraciones en esta tablita, pero si yo estoy mezclando una ampolla inyectable con una ampolla de agua destilada, también estoy diluyendo. Es decir, yo tengo una concentración inicial en la ampolla, pero si la diluyo con una ampolla de agua destilada, voy a diluir, voy a disminuir la concentración. Por eso yo le decía ayer que era importante que estas tablitas estuvieran con las concentraciones y el volumen de las ampollas. Y de acá, lo que hicimos hincapié es que, por ejemplo, si tengo en estas monodrogas que se venden ya mezcladas con el suero fisiológico, tenemos una ciprofloxacina que tiene 200 miligramos en 100 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Lo que hicimos solamente fue llevar de miligramos a gramos, que eso ustedes lo habían aprendido a hacer en matemática, para expresar la concentración más en volumen. O sea, esta ciprofloxacina tiene una concentración 0,2% más en volumen. El segundo envase tiene el doble de volumen y tiene el doble de ciprofloxacina, por lo tanto la concentración es la misma. O sea, lo que cambia es el tamaño y la cantidad de mezcla que tengo, pero la concentración es la misma, porque aumenta el volumen de la mezcla, pero aumenta también la cantidad de ciprofloxacina. Y después, otra cosa que vimos acá, por ejemplo, en esta pasaba lo mismo. Era una levofloxacina que tenía 500 miligramos en 100 mililitros. Llevamos los miligramos a gramos y calculamos la concentración, que era 0,5% más en volumen. En el segundo envase cambiaba el volumen de la mezcla y por lo tanto cambiaba la cantidad de levofloxacina, pero tenía la misma concentración. En cambio, acá teníamos 3 ampollas diferentes de amicacina. La primera ampolla tenía 100 miligramos en 2 mililitros, por lo tanto calculamos los gramos en 1 mililitro, en 100 mililitros, y nos dio una concentración del 5% más en volumen. O sea, el dato que nosotros tenemos es que la ampolla de 2 mililitros tiene 100 miligramos de amicacina, pero para calcular la concentración lo que hicimos es calcular cuántos gramos de amicacina había en 100 mililitros. Hicimos lo mismo en la otra ampolla que tenía más amicacina, por lo tanto me dio una concentración mayor. Hicimos lo mismo en la tercera ampolla que tenía más amicacina. Las 3 ampollas eran de 2 mililitros. En las 3 ampollas había diferente cantidad de amicacina. Entonces acá me dio una concentración mucho mayor, de 25% más en volumen. Por lo tanto, esta es una solución diluida y esta es una solución concentrada. Eso nada más. Tengan solamente en cuenta esos cálculos.
Esto es cálculo de concentración, lo otro era solamente dilución. Yo mañana, cuando suba el examen, ya les voy a mandar un mensaje a qué hora me conecto por alguna duda que tengan. Si subo el mensaje a las 4, ustedes lo leen tranquilo, lo miran tranquilo, y a las 5 me conecto para que ustedes me pregunten las dudas que tengan. Pero tranquilos.